buenas tardes. Damos inicio a esta segunda sesión de nuestra jornada de propiedad intelectual como parte de las actividades del 30 aniversario del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. En este sentido, se discutirá el valor de la propiedad intelectual, destacando el fútbol como el deporte más tradicional y poderoso del mundo. En ese sentido, es importante recordar que nuestro centro cuenta con diversos programas especializados en la propiedad intelectual y la innovación, como son la especialidad de gestión estratégica de la innovación y la propiedad industrial, maestría en gestión de la innovación y el doctorado en innovación en ambientes locales. Para esto, contaremos con la moderación de la doctora Hortensia Gómez Víquez, coordinadora del doctorado en innovación en ambientes locales de este centro. La doctora Hortensia obtuvo el grado de doctorado en estudios sociales con la línea económica social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Coordinó transferencia de laboratorio del gobierno digital y política pública del estado de Hidalgo, así como en el proceso de transferencia de conocimiento y de portafolios de proyectos. Ha participado en el análisis de la aportación del posgrado a la sociedad y en la formación de recursos humanos enfocados a las problemáticas de innovación en beneficio de la sociedad. Asimismo, ha sido miembro de las comisiones de evaluación de proyectos estatales de divulgación y difusión del conocimiento y beneficio a la sociedad. Además, cuenta con publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos en la temática de gestión tecnológica, inteligencia tecnológica y derechos de propiedad intelectual. Actualmente, como comentamos, es coordinadora del doctorado en innovación en ambientes locales y en la maestría también de gestión de la innovación. Asimismo, también contamos con la presencia y la participación del doctor Javier Angulo Fernández, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctorando en Derecho comparado por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en régimen jurídico de los negocios internacionales por la Universidad Libre de Derecho de México. Becario por la Agencia Española de la Cooperación Internacional. Es profesor en diversas universidades españolas. Es miembro también del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y tiene una experiencia en el derecho profesional de casi 30 años dirigiendo el bufete jurídico Trust SL. Ha participado y recibido reconocimientos a su ejercicio profesional. Entre ellos, se le ha otorgado el Premio Nacional Carlos III a la excelencia jurídica por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. Es especialista de los temas relacionados con el derecho y el deporte. De esta manera, agradecemos su participación en este diálogo y abrimos micrófonos a nuestra moderadora. Adelante, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto contar contigo aquí en este panel en México. Y bueno, pues daríamos inicio. Te voy a plantear así algunas preguntas sobre este tema tan interesante del fútbol. Aclaro que yo no sé mucho sobre fútbol, pero bueno, es interesante la relación que se ha establecido entre fútbol y lo que vienen siendo los derechos de propiedad intelectual, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Y bueno, empezaríamos con la primera pregunta. Fíjate que cuando yo veo a un jugador, regularmente, como no soy tan aficionada, pero sí pongo atención en sus tenis y veo que tienen modelos muy bonitos, ¿no? Entonces yo, pensando cómo se diseñan estos tenis, de dónde salen, pues la pregunta es, ¿esos tenis es cierto que incluso tienen patentes involucradas, que están protegidos por varias figuras de propiedad industrial? ¿Qué nos podrías tú contar al respecto? Buenas tardes a todos. En primer lugar, la propiedad intelectual industrial en España se diferencia la intelectual de la industrial. Yo sé que en México todo se nombra bajo un mismo paraguas. Ha tenido una gran evolución desde el año 2015 ahora en adelante, donde el fútbol, que no está protegido por las leyes de autores, ha tenido un gran desarrollo en otras materias relacionadas, como es la producción. Y sobre todo es el desarrollo de esa economía de entretenimiento que ha hecho que sea una industria muy potente. La marca en realidad es un activo de lujo, que lo identificamos como propiedad intelectual,
Y la centralización de la venta, el modelo de negocio, es, digamos, lo que se ha desarrollado de forma exponencial desde el año 2015 para, en primer lugar, producir la unión que hace la fuerza de todos los partícipes en este negocio que es el fútbol y darle una garantía de seguridad jurídica para ofrecer a los inversores esa seguridad de que el producto está blindado legalmente en todo el mundo gracias a tratados internacionales como el TMEC o las directivas de la Unión Europea. En resumen, en la actualidad, el sistema de propiedad intelectual funciona como un muro de pago legal cuyo objetivo es asegurar que cada euro o peso generado por la pasión de los aficionados regrese a los dueños de los derechos. Sin este sistema de exclusividad, el fútbol de élite, tal como lo conocemos hoy, fichajes millonarios, tecnología punta, simplemente no podría existir económicamente. La esencia actual es convertir el azar de un partido en la certeza de un ingreso garantizado por ley en el desarrollo de esta propiedad intelectual. Sí, bueno, efectivamente son diferentes nuestros sistemas de propiedad intelectual. Sin embargo, aquí en México se ha tenido pues una preocupación por alinearse con todos los acuerdos internacionales, incluso también somos firmantes de los TRIPS, y las leyes que se manejan aquí pues son muy apegadas a las de TRIPS, entonces sí se hace la diferenciación entre propiedad industrial y derechos de autor. En ese sentido, pues no te preocupes, más o menos aquí todos estamos ambientados en el tema, ¿no? En cuanto a esta parte del fútbol, sí, la verdad sí es que ha crecido mucho, pues el cómo proteger y garantizar que se dé el retorno, pues a los diferentes creadores, ¿no? Comentábamos del calzado deportivo, porque pues incluso están protegidos por patentes, diseños industriales y todo este tipo de cosas que pues no se deben de imitar, como tú sabes, pues aquí en México seguido el INPI hace estas visitas a los diferentes negocios para ver que no se tengan prácticas de piratería y cosas así, ¿no? Pero regresando a nuestro tema y hablando de lo que viene siendo pues el tema propio que nos interesa ahorita, que es propiedad intelectual en el fútbol, a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo se hace este uso para lo que viene siendo la realidad virtual. Por ejemplo, si tú trataras o justificando que es una forma de enseñarle a los estudiantes temas de física y entonces tú dices, bueno, pues para ver el tema de fricción y fuerza, vamos a utilizar como ejemplo un partido de fútbol y de repente agarras un equipo con una playera azul muy característica de un equipo de España o de México contra otra y el otro equipo justamente trae una playera amarilla, ¿no? Que aquí para nosotros pues es súper identificable, ¿no? El azul es un equipo que se llama Cruz Azul y el amarillo es de un equipo que se llama el América. Entonces, haciendo ese ejercicio en cualquier parte del mundo, tú podrías justificar porque estás haciendo utilización de lo que vienen siendo los medios virtuales y que es para aprendizaje, para dar un concepto de física y que no estás mencionando a esos equipos específicamente, ¿puedes justificar el no pago de derechos? ¿Tú qué opinas? Lo que se trata de proteger, en realidad, el fútbol en sí, el juego, no tiene protección de derechos de autor, sino es esa retransmisión, esos emblemas, esos escudos están protegidos a fin de que realmente un tercero no se aproveche de esos derechos, de ese trabajo que ha hecho ese club para identificarlo con un prestigio determinado, ¿no? Realmente eso sí que es objeto de protección a fin de que realmente esos terceros no se aprovechen. Pero voy más allá. Ahora mismo la protección esencial es con respecto a las nuevas tecnologías que se están produciendo en el mundo del fútbol. Pongo un ejemplo, lo que es el VAR. ¿Se me escucha? Sí. Vale. La tecnología del VAR, al final, lo que existe es una cesión o una cesión temporal
de esa exclusividad de esa tecnología, es fundamental que la tecnología se aplique y esa tecnología va a servir para el desarrollo de ese fútbol. Es esa tecnología la que está protegida, pero está protegida, como bien sabemos, no de forma indefinida, sino por un tiempo temporal para que digamos, los investigadores, los desarrolladores, incluido pues en el giro que ha dado en esta segunda evolución, donde la información, los datos juegan un papel esencial en el fútbol, la inteligencia artificial a través de la gestión de datos, es la que realmente está modernizando y plantea, esa unión, esa tecnología, lo que va a hacer es plantar en el entretenimiento cara pues a otras plataformas digitales y poder competir con ellas. Pongo el ejemplo Netflix, Disney, etcétera, ¿no? Así es, claro. Y en este tema de competir y de integrarnos en el mercado, si por ejemplo a mí se me ocurriera decir, bueno, pues para ganar mucha audiencia en mi canal que es pues que es educativo, de divulgación o que es de entretenimiento, y se me ocurre utilizar la figura de un jugador que es chinito, le pongo una playera verde, un short blanco y digo, bueno, a través de tomar la chilena voy a explicar lo que es el tiro parabólico cuando le cayó la pelota en el pie para que pueda dar un buen golpe. Y eso yo lo utilizo como una estrategia de mercadotecnia para poder hacer más visible mi sitio y empiezo a monetizar. ¿Eso me obligaría a mí a pagarle al jugador algo? Pues esa es la clave, esa protección, digamos, de esos derechos de producción de esa imagen están protegidos. Si yo utilizo, tengo obligación de pagar, revertir esos derechos al productor, ¿no? Yo entiendo que sí, no de forma indefinida, pero sí de una forma temporal para poder recuperar las inversiones que se hayan realizado tanto en la producción como en otros elementos, ¿no? Claro. Oye, ¿y es cierto que los jugadores que utilizan cierto tipo de logotipos que mezclan sus iniciales de sus nombres con las marcas de los equipos para proyectar una cierta imagen, esos logotipos están protegidos? ¿Es también propiedad industrial o propiedad intelectual? O derechos de autor, perdón. ¿Qué figura Yo aplica? entraría dentro de lo que es la marca, la marca que emplean. No obstante, cuando estos futbolistas firman contratos, normalmente con el club correspondiente lo que hacen es una cesión de derechos. Puede ser la explotación de esos derechos, puede ser compartida o de acuerdo como se pacte entre ellos, ¿no? Claro, y entonces eso significa que aunque yo no dijera igual su nombre, pues tampoco podría utilizar sus logotipos, ¿no? Ni ponérmelos yo en mi piel. O... Así es, o sea, pero el interés en el caso de España, lo vamos a analizar, se creó un ente que se llama la Liga. La Liga es un ente privado, es una asociación de clubes que lo que realmente hacen es ejercitar esa gestión de los derechos de propiedad intelectual que se generan tanto por las marcas, los escudos, todos los elementos que son objeto de protección, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y es cierto que también se puede proteger la sombra o la silueta de un jugador y entonces yo no la puedo poner en ninguna de mis aplicaciones o ni en mis videos ni en mi creación de contenido porque pues resulta que su sombra está protegida? Todo lo que existen derechos audiovisuales. La producción es realmente lo que se produce, lo que se protege. Entonces, entiendo lógicamente, si tratamos de identificar esa silueta con una persona, un jugador, pues lógicamente sería objeto de protección. Ok, muy interesante. Y bueno, una pregunta más. Fíjate que aquí en México pues tenemos un comentarista de un cierto canal de televisión que cuando grita ¡Gol! Se oye un gol muy largo, ¿no? Entonces, si yo, casi un falsete, ¿no? Entonces, si yo utilizara o recreara ese efecto a través de inteligencia artificial, igual lo pongo en mi canal de YouTube o lo pongo en un videojuego o lo pongo en algún elemento de realidad virtual. Ujú. Eso está permitido. Al final de cuentas lo estoy creando por inteligencia artificial, ¿no? No es un Eh, se claro, parece. O sea, a lo ahí está mejor es el clarinete, pero no es la voz de él, algo diferente.
la discusión de lo que se ha creado con inteligencia artificial es quién es el autor, ¿no? Es donde, digamos, tendríamos que discutir y tendríamos que ahondar quién es el que realmente es el productor de la inteligencia artificial en sí. No se le puede adjudicar ningún derecho de autor. Ok, gracias. Eso también aplica aquí en México, igual que en España. Y respecto a los derechos de transmisión, ¿cómo se ve esta parte en un juego de fútbol? Porque, por ejemplo, yo he visto en algunas ocasiones, no muy seguido aquí en México, que a veces los pasan por canales de YouTube o cosas así, y está uno viéndolo ahí el juego y de repente se corta la transmisión, ¿no? Y te dicen que estás infringiendo derechos o te ponen una pantallita negra o roja, ¿no? Esta parte, ¿cómo se maneja así a nivel internacional? Porque no importa de dónde sea el juego, ¿no? La transmisión, como que la vigilan mucho, ¿no? Así es, el streaming, lo que son las conexiones en directo a través de canales diferentes, pues se trata de evitar esa piratería, de proteger al productor. Existen determinados entes digamos, persiguen. Pues hay que darse cuenta que es online directamente, o sea, tienen que ser no hablo de una autoridad policial, pero tiene que ser de alguien que esté realmente observando de forma en directo cualquier tipo de vulneración de esos derechos, que realmente pues inmediatamente lo que tendrían que hacer es ir a bloquear, aunque es complicado, pero ir a bloquear esa retransmisión que no está autorizada, ¿no? Por el productor. Ok, muy bien. Y entonces, haciendo una transmisión, ¿qué es lo que le debe de preocupar al equipo, a los patrocinadores, a las televisoras respecto a derechos de propiedad intelectual? ¿Qué es lo que deben de vigilar o qué es lo que cuidan? Pues en una retransmisión, pues se cuida, pues sobre todo hay una vigilancia sobre el elemento de la piratería, ¿no? Hay que vigilar que realmente no se produzcan esas conexiones en directo, en streaming, que realmente traten de vulnerar ese acto protegido, ¿no? Que es la retransmisión pues de un partido de fútbol o de cualquier otro deporte. Esa vigilancia, esa vigilancia, pues es el que es el titular de esos, el que ha hecho esa inversión en esa propiedad intelectual, es el que realmente, con la autoridad que se le da a través de las leyes correspondientes, es el que debe vigilar y bloquear en cualquier momento esas retransmisiones ilegales. Ah, muy bien. Bueno, aquí también quisiéramos preguntarte, ya que se está haciendo la transmisión y demás, pues uno ve los balones y demás. ¿Esos balones también están protegidos por algún tipo de propiedad industrial o cualquiera los puede piratear? Bueno, o tomar el mismo diseño, modelo, cosas así. La marca no, ¿no? Pero a lo mejor los diseños de luego bordado es diferente, cosas así. Pues si realmente si ese balón tiene unas características especiales y realmente unas condiciones que así por su valor de creación, pues se pueda registrar, pues lógicamente también sería objeto de protección. Pues, tiene que cumplir, no cualquier obra es objeto de registro, de protección, ¿no? Tiene que darse las circunstancias que así se establece como para que sea derecho, esté protegido con ese derecho de autor. Tiene que ser única, tiene que ser una labor intelectual, no cualquier, voy a poner un ejemplo, aunque estemos en un partido de fútbol y se meta un gol de una forma especial, pues lógicamente ese acto no va a tener esa protección de la propiedad, perdón, intelectual. Tendría que ser siempre porque la jurisprudencia, igual que pasa en España, igual que ocurre en México, el propio deporte sí como ecosistema no tiene esa protección general como derecho de autor, ¿no? Tendríamos que ir, digamos, descendiendo a los elementos esenciales que son los que estarían protegidos con esa característica de genialidad, ser único, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que hace complejo el uso de la propiedad intelectual en este juego, ¿no? Que no es así en general, sino que es muy, muy específica, ¿no? Casi, casi, pues, jugador por jugador, marca por marca, empresa por empresa. Y en tu experiencia, ¿qué nos podrías, compartir respecto a cómo se da esta relación entre el fútbol en general con los derechos de propiedad intelectual y más en este ámbito, pues, que ya se hacen las transmisiones, pues, en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo tenemos diferentes leyes, diferentes, incluso culturas sobre el respeto de la propiedad intelectual. ¿Tú cómo ves esa situación? Qué nos Mm. podrías decir? Creo que el fútbol en sí ha dejado de ser una simple competencia física para convertirse en una red compleja de activos intangibles. La hegemonía de las grandes ligas no es solo deportiva, es una construcción jurídica basada en reglas formales de exclusividad. Ahí es donde entra los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es realmente este cambio se ha producido desde, pues como he dicho, del 2015. En el caso de España, pues tiene que cumplir con toda la normativa europea que digamos que está bastante desarrollada con respecto a esta cuestión y creo que en México, pues es con esa influencia del tratado que sustituyó al NAFTA, pues esa influencia americana, y me parece que el capítulo 20 pues, está muy extensamente desarrollado también con esa influencia americana y la referencia directa a lo que es el copyright, ¿no? Que desde este lado del continente pues es otra filosofía y otra versión, ¿no? Eh, el fútbol es el ejemplo perfecto de cómo las reglas formales actúan como un árbitro invisible que ordena el mercado global. Entender la propiedad intelectual es entender las reglas del juego en este siglo XXI. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Esa propiedad intelectual se va a configurar como ese árbitro, digamos, invisible. Sí, y hay un montón de actores, ¿no? Que participan en este ámbito intelectual. Por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar respecto al qué valor económico tiene ahorita la marca de un equipo de fútbol? ¿O La qué marca, impacto al tendría la final, marca de... la marca al final es un activo de lujo actualmente y sobre todo en el desarrollo que se ha realizado de forma extensa. En concreto, en España, por ejemplo, se ha creado un ente, como he dicho anteriormente, que se llama La Liga, que a través que no tiene carácter público, son realmente quien invierte en, en ese desarrollo de esa propiedad intelectual por el propio hecho de proteger sus inversiones. Los equipos de fútbol realizan importantes inversiones y lo que se hizo, a diferencia de lo que ocurre en México, aquí en España se centralizó la gestión a través de este ente, donde los equipos con más inversiones, con más dinero, pues cedieron parte de esos derechos de propiedad para compartirlo con clubes más pequeños. ¿Por qué motivo? Únicamente y exclusivamente para fomentar esa competitividad. Si no existe esa competitividad o no vamos a tener esa competitividad, pues nos tenemos que olvidar realmente de una competición donde al final se muestre interés a todos los actores, tanto y sobre todo y en especial al público que realmente, que en gran masa, pues hace el seguimiento de estos acontecimientos deportivos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque finalmente el espíritu de los derechos de propiedad intelectual, pues es que también se genera un beneficio a la sociedad, ¿no? No solamente que las empresas ganen, sino que pues que todos tengan acceso pues a estas figuras, ¿no? A estos juegos de fútbol. Y hablando de ese acceso, ¿qué opinión tienes tú respecto a la participación, o respecto a toda esta fiebre de lo que despierta el mundial? Y el tema de este organismo que regula todos los juegos y regula incluso a los países que van a ser las sedes, y el tema de la protección de los derechos de propiedad intelectual. ¿Tú crees que lo llevan a un extremo o crees que sí se justifica todas las acciones que toman?
El inversor, como ocurre actualmente, pues lo que trata es de garantizar su inversión. Eh, Cuando invierte, es un mercado muy regulado. ¿Por qué? Porque lógicamente, y como sabemos, se mueve mucha cantidad de dinero. Y también al mismo tiempo que se mueve esa gran cantidad de dinero por esa atracción de tanta, digamos, público que hace el seguimiento de estos acontecimientos, al mismo tiempo, eh, esa seguridad jurídica para que esa inversión no se, unos terceros traten de sacar frutos sin haber participado de esa inversión, pues por eso es tan regulado, ¿no? Este gran negocio que es el fútbol, que ya traspasa, como he comentado antes, ya la esencia del deporte, sino es un negocio puro y duro donde la competencia es tan dura como pues plataformas digitales norteamericanas como Netflix, Disney, etcétera, etcétera. Claro, sí. Y bueno, ¿y cuál es tu opinión respecto a que los derechos de autor pues deben de generar bienestar a la sociedad y esta, pues como tú mismo lo mencionabas, ¿no? Esta hegemonía que se ha generado con el fútbol? Eh, Hay un dicho que la unión hace la fuerza, ¿no? En lugar de que cada club negocie por su cuenta, lo que se hace es unir fuerzas para tener más fuerza en el mercado de llegar a acuerdos, ¿no? Eh, en realidad, esa inversión que se produce, al final lo que revierte es en el desarrollo del deporte, de la tecnología, etcétera, ¿no? Eso al final está revirtiendo en la sociedad. Sí, así. Bueno, y esta parte que nos comentabas de la incorporación de las tecnologías de la información en los juegos, como es el VAR, como es toda, incluso toda esta publicidad electrónica que se hace y demás, si están tan altos los precios, ¿qué tan rentable se vuelve si la gente ya no puede entrar a los partidos por los precios tan altos? Eh, mm, ¿Crees que las plataformas en algún momento sí sustituyan a los estadios? es, Cada uno no se vive lo mismo en un estadio en directo, no se vive no se vive de la misma forma que en un directo, ¿no? Siempre ahí el mercado es el que manda. Lógicamente, cuando se establece un precio para una entrada, los actores saben qué precio es el que puede pagar el consumidor. Las plataformas, el poderlo ver desde una plataforma, uno desde su casa, desde otro lugar, pues al final es una forma de democratizar y permitir a todo el mundo tener acceso a, a ese, a ese, digamos, acto deportivo. Al final es una forma de democratizar pues, ese entretenimiento. Posiblemente una entrada en primera fila en un estadio pues, sea exclusivamente esté reservado para determinadas personas con una capacidad adquisitiva que no vamos a encontrar pues, en la mayor parte de personas que pues lógicamente, a lo mejor pagando una cuota en ese tipo de plataformas, pues pueden tener acceso a ver el acontecimiento deportivo. Es una forma de democratizar y dar acceso. Luego cada uno, de acuerdo a su nivel adquisitivo, pues elige si lo quiere hacer en directo o lo quiere hacer pues por un desarrollo a partir de un productor en el cual pues tiene gran tecnología. En un estadio pues mínimo pueden existir 30 cámaras haciendo el seguimiento y lógicamente la información que le pueda llegar digamos, al receptor, pues es incluso mucho mayor desde esas plataformas digitales que si está en directo en el estadio, al considerar son estadios de gran amplitud, donde depende de dónde esté localizado uno, pues tiene acceso realmente de una forma plena a lo que se está desarrollando. Claro. Bueno, aquí fíjate que mucha gente considera que en las plataformas, el uso de las plataformas ha obligado a fortalecer la vigilancia de los derechos de propiedad intelectual, a diferencia de los eventos que son presencial en los conciertos,
se tiene que vigilar, bueno, mucha gente dice que se tiene que vigilar más cosas si se transmite por plataforma, a que si la gente va al lugar en físico. ¿Tú qué Ujú. nos puedes comentar en tu experiencia? Yo la verdad no entiendo muy bien cuál es la diferencia o por qué se tiene que vigilar más en plataformas, pero tú qué nos podrías retroalimentar o cómo Eh, hacer. a la plataforma, a una plataforma de estas puede acceder cualquiera pues desde su casa, ¿no? Y a partir de esa recepción de esa señal, pues la puede reproducir a otros canales sin la previa autorización, ¿de acuerdo? Lógicamente, las plataformas o el productor que vende esa señal, pues lógicamente le interesa que no se reproduzca. Es un ejemplo que puedo dar, pues es la persona que acude a un cine y sin autorización con su teléfono móvil comienza a grabar. Existen, incluso se alerta, en España se alerta de que realmente esa actividad sería ilegal y que podría ser objeto de persecución y que realmente existen personas dedicadas exclusivamente a poder examinar si se produce esa actuación. En plataformas de estas digitales es difícil también esa vigilancia, pero realmente a través de esta inteligencia artificial, de algoritmos y tal, pues pueden identificar de forma inmediata personas que utilicen esa señal sin la correspondiente autorización y poder intervenir de forma inmediata para cortar esa señal, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pasaríamos a ver si por preguntas del público, por favor. Sí. Y el doctor Rubén tiene preguntas. Gracias, buenas tardes. Doctor, Sí, buenas tardes. no es una pregunta, son dos, pero Muy bien. rápidamente. Es que tiene que ver con el tratamiento de los derechos de propiedad, en este caso de la selección española, por ejemplo, con respecto a los de la liga. Hay un Sí. tratamiento similar, digamos, por una parte, y por otra parte, el uso de video, por ejemplo, en la formación de futbolistas y de entrenadores. ¿Genera también algún tipo de derecho, o está considerado, digamos, dentro de los como servicios de transmisión? Eh, Perfecto. La liga corresponde, la gestión de lo que hace la liga es de los clubes privados, ¿de acuerdo? No es un ente público. Cuando estamos hablando ya de la selección española, pues tendríamos que hablar de esa parte pública que representa y que está representada por la Real Federación Española de Fútbol, que es la que realmente hace la gestión de esos derechos. Yo entiendo que si se realiza una grabación sin ánimos de, pues, única y exclusivamente de entrenamiento de un jugador en un campo de fútbol, exclusivamente con el ánimo de estudiar movimientos y tal, pues no estaría dentro de esa protección. No obstante, eh, tengo que señalar, por ejemplo, que clubes como el Real Madrid, el Atlético Madrid, en sus ciudades deportivas donde se desarrolla la actividad de entrenamiento, etcétera, son muy selectivos a la hora de poder dar acceso a cualquier persona a estos campos. Y igual es el club el que controla absolutamente la comunicación, tanto dirige esa comunicación de sus jugadores. El poder llegar pues como pues aficionado a ese centro deportivo y pues hacer una grabación, pues si realmente esa grabación no tiene la finalidad de comercializarse ni de vender, pues no sería objeto de protección. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no tenemos preguntas. No, yo sí. Daniel. Yo sí tengo varias, pero hablando de los derechos de transmisión en particular, eh, en México se había visto un fenómeno donde los equipos negocian los derechos de transmisión con las televisoras, con las plataformas y obviamente restringen a los usuarios a que solo si suscribes a ese canal, a esa plataforma, puedes ver el partido. En las ligas sé que se han negociado de diferente forma. En las ligas europeas, en particular la liga francesa, la liga española, que más o menos tienen un modelo similar y que de hecho la liga francesa en particular
hoy sufre una crisis donde sus derechos de transmisión se evaluaron en varios miles de millones de dólares y a partir de que el modelo no funcionó a nivel global, se tuvieron que negociar a un precio mucho menor, ¿no? Entonces, mi pregunta un poco es, ¿cómo este negocio, esta transformación de los derechos de transmisión, pues también se ven influenciados y obviamente la propiedad intelectual está detrás de todas estas negociaciones de fondo, de estos contratos globales? Estamos en la era tecnológica y digital y es fundamental la protección de esa tecnología a través de la propiedad intelectual, ¿no? Eh, en España, como el modelo que se eligió fue el centralizar esa venta de derechos a través de ese ente, donde, como he dicho antes, eh, existe, pues, es una asociación de determinados entes deportivos donde nombran a un CEO que es el que realiza esa gestión de venta y que realmente ha tenido bastante éxito. Eh, el fútbol mueve cantidades, ha habido una explosión, sobre todo digital y, y de desarrollo de esos derechos, porque el derecho de intelectual es la garantía de proteger esa inversión. Si yo no protejo esa inversión y permito la televisión se produzcan streamings, eh, eh, ya no es, ese es el verdadero daño, porque el falsificar una camiseta que lleva un escudo y tal, pues realmente tiene un valor insignificante en comparación a si yo estoy realmente robando o comercializando esa señal que es realmente la que es objeto de protección. Aquí en España, el Real Decreto 5/2015 es el que permite bloqueos digitales inmediatos, ¿de acuerdo? Que es lo que garantiza esa, digamos, tener esa garantía de luchar contra la piratería eh, en este ámbito, ¿no? La propiedad intelectual, vuelvo a insistir, es un elemento, es el árbitro silencioso. Sin la propiedad intelectual en este mundo ahora mismo deportivo, no habría tenido el desarrollo ni se podrían pagar las cantidades que se pagan de fichas, etcétera, en el fútbol. En España, en concreto, para proteger esa competitividad, se creó este ente que nombra un CEO, que es el encargado de gestionar todos esos derechos, a fin de proteger igualmente al que es menos, al que tiene menos capacidad económica y primar la competitividad. La competitividad va a ser desde hace mucho tiempo, es una guía que en Europa pues, es la que realmente guía pues el ideario. En un mundo, trasladando esta competitividad, pues también es, eh, es básica y se considera que hay que protegerla y por tanto estos clubes que son pues, muy potentes ceden esa parte para poder, digamos, mantener a otros clubes con menos capacidad económica. Que eso pues es una excelente práctica, ¿no? Porque se fomenta el deporte, como usted dice, en otras ligas que son, digamos que pues de menor nivel, pero que algún día se espera que esos muchachos también se conviertan en buenos deportistas, ¿no? Creo que es una forma importante de fomentar el deporte. Fíjese que aquí en México, esta forma de bloquear las transmisiones, aunque siempre había manejado, formalmente se estableció en ley hasta el 2020, ¿no? Y justamente fue por las presiones del TEMEC, como bien comentaba usted, y pues ya quedaron ahí establecidas en el capítulo 20 y de ahí se pasaron a la ley. Y es por esta importancia, ¿no? De que los derechos de transmisión pues son sumamente relevantes para un mercado tan competitivo como es el del fútbol. Y bueno, pues ya para concluir, si no tenemos alguna otra pregunta, quisiéramos nosotros pedirle
si nos pudiera regalar como audiencia, una pregunta más, ¿no? Ok. Quisiéramos ver si nos pudiera regalar como audiencia, pues un mensaje, un consejo sobre este tema tan, pues tan relevante, ¿no? Y sobre todo considerando que pues tiene su impacto pues a nivel mundial esta industria del fútbol. No sé, si usted nos pudiera sí, hacer una recomendación. Eh, Al final es una estructura legal. El fútbol como deporte, digamos, la figura de la propiedad intelectual es la clave, la que estructura absolutamente el desarrollo de este gran negocio, y sin esta protección que se diese al inversor, sería imposible estar en los niveles que estamos ahora y de protección de esos derechos que competen absolutamente a todos. Realmente el inversor, como pues, ocurre en el mundo capitalista, pues trata de garantizar la reversión de esa inversión que realiza. Esa cobertura, ese árbitro invisible, como digo, el instrumento es la propiedad intelectual. Y, por supuesto, el derecho no es algo inmóvil, es un desarrollo continuo, con lo cual hay que estar alertas a los fallos que se puedan producir a fin de poder corregirlo. Esas serían digamos, la conclusión a la que puedo llegar, ¿no? Y que es un mundo en constante evolución y muy bonito porque mezcla, aparte de mezclar el derecho, que pues tiene sus características, pues mezcla la tecnología, ¿no? Sí, por Ahora, supuesto. Ahora mismo con el mundo de la inteligencia artificial, pues es una gran revolución en la cual pues sabemos que la inteligencia artificial pues puede crear todo tipo de elementos. La cuestión que siempre detrás de esa inteligencia artificial tiene que haber un creador.